En 1813, Simón Bolívar instauró la Segunda República de Venezuela, luego de una titánica gesta política y militar conocida como la Campaña Admirable. A 200 años de aquella gloriosa hazaña, dos jóvenes van tras la huella dejada por ese ejército de patriotas y nos revelarán nuevas historias admirables entre los herederos del Libertador. Esto es País Admirable. Simón Bolívar culmina aquí en Caracas su campaña admirable, que no es simplemente la primera gran campaña, es la aplicada escuela de guerra. Por este camino aparecieron las buenas consecuencias de la original educación de Simón Rodríguez, el arte de la austeridad, la familiaridad con la naturaleza. Toma tantas iniciativas en tan poco tiempo que se siente que unas alas se están desplegando, que una fuerza escondida se libera. Bolívar ya es Bolívar, pero aunque lo vemos en la plenitud de sus fuerzas y triunfante, todavía será largo el camino hacia su estatua. Hola Harold, ¿cómo estás? Mira lo que me encontré. Un mapa de Caracas cuando la colonia. Hasta parece un tablero de ajedrez. ¿Verdad que sí? Mira, fíjate, esta imagino que sería la Plaza Mayor de Caracas, sí. Aquí justamente se fundó la antigua ciudad de Santiago de León de Caracas. Era un cuadrito y mira todo lo que ha crecido hasta hoy. Verdaderamente. Bueno, te propongo algo, seguir nuestra ruta admirable. Yo por mi parte tenía pensado ir a la Hacienda del Ingenio en San Mateo, porque allí vivió Bolívar y además me interesa conocerlo, ahora es un museo. Yo me voy a quedar por aquí cerca. Quiero ir a la casa natal del Libertador y quiero saber qué fue lo que pasó con él después que triunfó en la batalla de Taguanes. Bueno, nos vemos al rato, cuídate. Vale. Señor Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mi nombre es Vanessa León, encantada. Mucho gusto. Tomamos asiento para conversar. ¿Cómo no? ¿Sí? Profesor Carlos, me gustaría saber cuál es el significado de este lugar en la vida personal del Libertador. Esta casa en la vida del Libertador es de suma importancia. Bolívar solía pasar vacaciones en este lugar, traído por sus familiares. Aquí tuvo su haya a la negra Matea y a la negra Hipólita. Siendo un niño es de suponer que él jugaba, iba al río, iba a paseos por esta área que estaba cultivada de añil. Esta era una de las haciendas más prósperas de los valles de Aragua y él la recuerda con mucho cariño en algunas de sus cartas. Cuando Bolívar contrae matrimonio con María Teresa del Toro y Alaiza, él pasa su luna de miel en este lugar. Pero lamentablemente María Teresa contrae fiebre amarilla y ya muy enferma es trasladada a Caracas, a la esquina de Gradillas, donde está la Casa del Vínculo, y allá fallece la joven esposa de Bolívar. ¿Cuál es la influencia que tuvo don Simón Rodríguez en la vida de nuestro Libertador? Mira, yo considero que Simón Rodríguez influenció en la vida del Libertador en 3 periodos. Cuando era un niño párvulo en la escuela primaria. Posteriormente en París, cuando le despierta el interés por las ideas revolucionarias, por las ideas socialistas que estaban en boga en ese momento y por el ingreso a la masonería, ¿no? Y posteriormente, cuando ya es el conductor de la emancipación nacional, él pone en práctica muchos de los conceptos que le había insulfado el maestro Simón Rodríguez, por ejemplo, el amor desmedido por la libertad y por la democracia. Esos son los valores fundamentales en la vida de Simón Rodríguez y luego que la educación tenía que ser popular para todos, que no podía ser un área exclusiva para sectores privilegiados. ¿Qué hechos históricos importantes sucedieron en este lugar? Mira, esta casa está llena de historia, ¿no?
sobre todo en el año de 1814, con la inmolación de Ricaurte, cuando las tropas eobe se van a apoderar del parque. Ricaurte se inmoló volando los barriles de pólvora que hace estallar el polvorín y mata a numerosos soldados realistas. Luego de la derrota de la batalla de Taguanes, Monteverde huye a Puerto Cabello y sus tropas se dispersan. Bolívar cruza por San Mateo, por los cañaverales donde creció, por la hacienda donde fue feliz. Desde Caracas son enviados a La Victoria 4 notables para negociar la rendición y entrega de la República. El 6 de agosto de 1813, las campanas de Caracas repican al paso del ejército de Bolívar. Las flores caen desde los balcones, los prisioneros liberados lo vitorean y la multitud lo aclama como libertador. La campaña admirable ha concluido y la patria ha sido liberada nuevamente. Profesor Carlos, ¿cree usted que el presidente Chávez rescató del olvido el ideario bolivariano? Las ideas de Bolívar se habían transformado en entes subversivos. Tanto es que en la escuela militar, después del alzamiento del comandante Chávez en febrero, fue prohibida la cátedra bolivariana. Y la mayoría de los venezolanos habían olvidado quién era el libertador, cuál era el aporte que él había dado a la emancipación de Hispanoamérica. Muy poca gente lo conocía, sobre todo las generaciones de relevo. El presidente Chávez despierta ese nuevo interés. Él trae a colación a la vida política el ideario bolivariano, que es muchísimo más importante que otras ideas que han venido del exterior, sobre todo la penetración cultural de la norteamericana, que nos ha ido cambiando la identidad. Hoy en día, hasta los niños están leyendo biografías del Libertador. Hoy en día es un personaje que está vivo y que está andando todavía por los caminos y las calles de Venezuela. Leí que a raíz del triunfo de Bolívar en la batalla de Taguanes, se firmó una capitulación muy importante para la historia. Sí, efectivamente el triunfo patriota en la batalla de Taguanes lo que hizo fue asegurar el camino directo hacia Caracas. Prácticamente se estaba decretando el fin de las acciones guerreras de la campaña admirable. Entonces, el 4 de agosto de 1813, las autoridades realistas envían unos emisarios que se encuentran con Bolívar en La Victoria. Ya Bolívar había pasado previamente por San Mateo, por la vieja hacienda de la familia de ellos, del ingenio Bolívar, y le presentan esta capitulación que no es más que una rendición. Y por supuesto eso abrió la posibilidad de llegar a Caracas y restaurar la República nuevamente. ¿Cuál ha sido el legado para la historia que ha dejado Simón Bolívar en el triunfo que tuvo en la campaña admirable? El gran valor que nos deja Bolívar y la campaña admirable es, uno, hacer la guerra en serio, porque estamos hablando de estrategia, de un plan a largo plazo y de táctica, de cómo haces movimientos, adelantas, retrasas, confundes al enemigo, lo envuelves, lo persigues hasta el final. Dos, estar plenamente consciente de la necesidad de la unidad, ¿no? La unidad, porque hay que recordar que la campaña admirable iba en paralelo a lo que llamamos la campaña de Oriente, conducida por Mariño. Entonces Bolívar logró ponerse de acuerdo con Mariño y por eso se aseguró el triunfo de la causa patriota, porque actuaron de acuerdo. Prácticamente que cercaron y volvieron locos a los realistas, porque los estaban atacando por dos lados, ¿no? Por eso la derrota es tan admirable. Lo que deja como gran lección es la necesidad de la unidad. La unidad es importantísima siempre en las causas políticas y eso fue lo que aseguró el triunfo de la campaña admirable. Caracas siempre ha sido hermosa.
llegada de Bolívar a Caracas, el 6 de agosto de 1813, culmina la campaña Admirable y se crea la Segunda República. ¿Cómo fue recibido Simón Bolívar? El 6 de agosto hace su entrada en la ciudad de Caracas. Es muy probable que la ruta que siguiera el Libertador, Simón Bolívar, y el Ejército Libertador fuera a través de Macarao, donde incluso Bolívar era propietario de algunas tierras, siguiera por las adjuntas, hiciera su entrada en Caracas y fuera recibido por un pueblo entusiasta en la esquina de Gradillas, aquí muy cerca de la Plaza Bolívar, donde el mismo Libertador tenía una propiedad, la Casa del Vínculo. La fuente con la que contamos para la descripción del recibimiento de Caracas hacia el Libertador fue la Gaceta de Caracas del día 26 de agosto, y dice que en su paso Bolívar iba a través de un camino de flores. 30.000 almas recibieron al Libertador aquí en la ciudad de Caracas con entusiasmo, con felicidad, arengando pues vivas al Ejército del Libertador, vivas al Libertador de Venezuela, vivas a Simón Bolívar y vivas al ejército neogranadino que le acompañaba. ¿Qué les dice Bolívar a los caraqueños? ¿Cuáles son las palabras que le dirige a la población? 2 días después de su llegada, es decir, el 8 de agosto, Bolívar emite una proclama a los caraqueños en que dice que gracias a los favores del Congreso de la Nueva Granada, que es la actual Colombia, gracias a los favores del pueblo neogranadino y del ejército que lo acompañaba, se consiguió la liberación del territorio de Venezuela del pérfido, el tirano, como él mismo lo llama, Domingo Monteverde. Simón Bolívar felicita la actitud de los caraqueños por la campaña Admirable, con el júbilo con que le recibieron. Entonces, ese es sin duda uno de los documentos más importantes de la campaña Admirable, y esas son en pequeñas palabras, digamos, lo que Bolívar les dijo a los caraqueños a su llegada. Fue en esta hermosa iglesia, antiguo templo de San Francisco, donde Simón Bolívar fue aclamado por la Asamblea de la Municipalidad capitán general de los ejércitos de Venezuela y libertador de ella. Es de notar que Bolívar en la campaña Admirable en 2 ocasiones fue nombrado libertador. Una en la localidad de Mérida, el 23 de mayo de 1813, y la otra fue en la localidad de Caracas, ya el 14 de octubre de ese mismo año 13. En la localidad de Mérida, quien lo recibe es el pueblo entusiasmado, grita de vítores al libertador. En el caso caraqueño, es interesante también hacer notar que ya Bolívar prácticamente en su fulgurante campaña había conquistado Caracas el 6 de agosto. Entonces estaba en el ánimo sobre todo de la Municipalidad de Caracas y en el pueblo caraqueño hacer un acto solemne para ratificar el título de libertador. Y eso va a ocurrir nuevamente en la esquina de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, donde ahorita hay una lápida que sintetiza para la inmortalidad ese hecho. Bolívar es libertador y asistió al pueblo de Caracas, asistieron las máximas autoridades religiosas y civiles para la época y sobre todo asistieron la oficialidad patriota que lo acompañó en estas duras jornadas como fue la campaña Admirable. Fue un evento muy solemne, hubo misa, hubo un reconocimiento exacerbado a su figura y algunos biógrafos e historiadores recrean eso como una apoteosis, como el momento áureo, como el momento más estelar del hombre grande de América. Marlene, he visto que recientemente han recuperado el casco histórico de nuestra ciudad y de verdad que da mucho gusto recorrerlo. Quisiera saber de dónde nace el interés y la preocupación por recuperar nuestro casco histórico, urbanístico. Claro, el interés principal fue a partir de la intervención del comandante eterno, nuestro presidente Hugo Chávez,
quien visita al casco histórico el día 7 de febrero del 2010, dio un impulso significativo para la creación del plan rector del casco central de Caracas. Instruyó expresamente en ese momento a nuestra jefa de gobierno, Jacqueline Farías, y al alcalde bolivariano, Jorge Rodríguez, en la recuperación, en el empoderamiento del pueblo de todo lo que es el entorno inmediato de la Plaza Bolívar. Dentro de ese plan incluía edificaciones de alto valor patrimonial que estaban en el abandono, con un uso donde prevalecía el valor comercial, más no el valor histórico. También tengo entendido, señora Marlene, que han recuperado la Casa del Vínculo, que es un lugar importantísimo, pues bueno, para la historia de Bolívar, para nuestra campaña admirable. ¿Podría hablarme de ese proyecto? Entre las edificaciones que están dentro del primer anillo, que son las 25 manzanas fundacionales alrededor de la Plaza Bolívar, está el edificio o la Casa del Vínculo, que es la casa de Bolívar. Nosotros podríamos ir a hacer un recorrido. recorrido. Claro, cómo no. Bienvenida. Gracias. ¿Por qué este lugar se denomina la Casa del Vínculo? La denominación de esquina del Vínculo tiene que ver con la manera en la cual el Libertador recibe la herencia, es decir, es un bien sucesoral que lo obtiene a través de su tío, que era sacerdote en la catedral. Como no tuvo hijos a quien heredar, entonces le cede sus bienes al Libertador. ¿Por qué fue recuperada esta casa y cuál es su importancia histórica? Esta fue la casa de Bolívar en su etapa hombre, cuando estuvo con su esposa, María Teresa del Toro. Además, en este espacio estuvo albergado el generalísimo Francisco de Miranda. Y bueno, se sucedieron muchísimos hechos que están vinculados con la gesta libertaria. Profesor Nóbrega, hablemos sobre la historia republicana de nuestro país. Bueno, en 1811 nació la primera república, la República de Venezuela, pero al año siguiente, por cosas de la guerra, se perdió. Francisco de Miranda era el generalísimo, dirigía los ejércitos, pero perdimos ante la ofensiva española. Se perdió la primera república, de 1810 al 12. Después, en el 13, Simón Bolívar, con la campaña admirable, la campaña de Oriente, lograron restaurar la Segunda República, 1813. Ahora, esta Segunda República, al año siguiente, en el 14, se volvió a perder. Después del año 17, que se toma Guayana, pero sobre todo el hito es como el año 19, con el Congreso de Angostura. Otra vez el Congreso se logra reunir, se vuelve a crear otra constitución, empieza a andar la Tercera República. Esta Tercera República la podría llevar del 19 a 1830. ¿Y por qué 1830? Porque en ese momento las autoridades de entonces de la joven República de Venezuela decidieron salirse de la Gran Colombia, de la gran república que se había creado en el 19. De 1830 hasta ayer, hasta 1999, es lo que solemos llamar la Cuarta República. Y después de 1999, con la llegada de la Revolución Bolivariana, es que hablamos de la Quinta República. ¿Cree usted que Hugo Chávez rescató del olvido el ideario bolivariano? Lo rescató porque además, al estar hablando siempre de Bolívar, lo que hizo fue bajarlo a la cotidianidad de todo el mundo y siempre invitar a todo el mundo a estudiar. Innegablemente que los historiadores estamos en una deuda gigantesca con el comandante Hugo Chávez porque lo trajo al presente y por supuesto que lo rescató al estar siempre citando eventos y documentos, pensamientos del libertador Simón Bolívar. Invitó a todo el mundo a estudiarlo y hoy más que nunca se conoce su pensamiento. Todos estamos en deuda con el comandante porque además aseguró una cosa que podía ser una discusión de que
La doctrina política o el pensamiento de Simón Bolívar era una cosa que había que dejar en el pasado, porque se correspondía a las realidades del siglo XIX. Es ser un poco mezquino y cegato, por decirlo menos, porque a esas dos ideas, o a esa sola idea de que la unidad americana es la que va a asegurar nuestro futuro, es una idea fuerza que no tiene tiempo, o sea, y está más vigente que nunca. Entonces, el proyecto de la unidad americana del libertador Simón Bolívar, gracias al comandante Chávez, se empezó a hacer realidad y ahorita estamos disfrutando de esas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas que lo trajo y lo dejó instalado entre nosotros, el libertador Simón Bolívar. Cuando se pregunte cuál es el valor de Bolívar, se podrá mostrar la fundación de 5 repúblicas, la propuesta de que millones de seres humanos dejaran de ser siervos de imperios extranjeros, la fuente de inspiración para que generaciones y generaciones siguieran luchando incansablemente por la libertad. Pensar en Bolívar no es solo pensar en un hombre, sino en una fuerza histórica.